A ver, una de las cosas que quiero comentar, a ver si puedo poner la pantalla completa. Vale, creo que ahí estamos. Es que estos seminarios que estamos organizando en el instituto son seminarios que forman parte de una iniciativa que comenzó hace algunos meses y que tenía que ver con poder hacer difusión de la ciencia, específicamente de las ciencias cognitivas y de los estudios para la paz, en el contexto de el mindfulness y en el marco de trabajo de la escuela de mindfulness que tenemos aquí en el instituto, desde España, y de poder abrir un espacio abierto al conocimiento donde podamos tocar de una manera breve, pero concisa y en la medida de lo posible profunda, algunas temáticas relacionadas con, en este caso, el mindfulness, ¿no? Y hemos estado trabajando con algunos seminarios que han tenido que ver con la parentalidad, que han tenido que ver con el estrés, que han tenido que ver con la educación, y que en este caso, como parte también de la interacción que tenemos con las personas que están en la escuela, tanto en los diplomados como alumnos de otros foros o las personas que toman los seminarios de Open School, nos interesaba poder hablar hoy de algo que nos parece no solo importante por el momento histórico en el que estamos viviendo, sino también por la importancia que tiene para las ciencias cognitivas y sobre todo para la psicología y el mindfulness basado en evidencias, esta temática. De manera que vamos a hablar hoy de mindfulness y el estrés post-trauma, ¿no? Es decir, este tipo específico de estrés, eh, pero que está acompañado por una serie de síntomas y signos que son producto, como ustedes saben, de experiencias traumáticas. Entonces, vamos a trabajar estos conceptos hoy, y al final del webinar, como suelo hacer y como suelen hacer los profesores del instituto, vamos a hacer una práctica de mindfulness para eh, conectar un poco con lo que estamos diciendo. Yo soy profesor del instituto, trabajo básicamente con temáticas que tienen que ver con las ciencias cognitivas, con las terapias contextuales y el mindfulness, y también con los estudios para la paz. En los últimos años he estado colaborando con algunos colegas en Latinoamérica, en España, eh, tratando de conformar y de también repensar algunas circunstancias humanas y sociales eh, desde la mirada del mindfulness basado en evidencias, de las ciencias cognitivas y también de los estudios para la paz. Eh, Quisiera comenzar haciendo una pregunta como para sondear un poco el auditorio. Y me gustaría preguntar, bueno, hay gente que tiene la pantalla apagada, pero tal vez los que están aquí, ¿quiénes son psicólogos de aquí? ¿Quiénes son psicoterapeutas? Levanten la mano, ¿vale? 1, 2, 3, ok, vale. Si hay alguien más que está aquí, también, ok, 4, 5, vale. Hay varios, ¿no? Psicoterapeutas, ok. ¿Quiénes trabajan de los que están aquí? Soy psicóloga. Ok, soy psicóloga pero no psicoterapeuta, comenta una de las compañeras. ¿Quiénes de los que están aquí trabajan o están trabajando con personas que son o que tienen, digamos, una vulnerabilidad hoy, ya sea por su circunstancia personal o por alguna patología o trastorno previo, ligada al trastorno por estrés postraumático? ¿Quiénes de los que están aquí tienen alguna relación con personas vulnerables a este trastorno? 1, 2, bien.
Y yo creo que si trabajas con alguien en general, estás trabajando con gente que hoy tiene vulnerabilidad frente al trastorno por estrés postraumático, ¿no es cierto? Eh, y eso tiene que ver con una situación muy, muy concreta, que es la pandemia, ¿no? La pandemia que estamos viviendo ahora, ¿vale? Así que esto es una cuestión relevante por muchas razones. Primero porque hay mucha gente que está viviendo esto de manera más frecuente, pudiéramos decir hoy por hoy, pero en segundo lugar porque poco a poco las condiciones de vida y sobre todo la exposición a las redes sociales va haciendo que la posibilidad de enfrentarnos con pacientes que tienen este tipo de trastorno sea cada vez mayor. Pero además, las personas que no son psicólogas y trabajan en el campo, por ejemplo, de la educación o de la prevención o incluso en organizaciones, también están enfrentando este tipo de problemas, ¿no? Piensen, por ejemplo, las dificultades que hay en las empresas hoy por hoy por gente que se ha contagiado de COVID y que produce, digamos, cuyo fenómeno produce luego una reestructuración en las relaciones y en las maneras de pensar la empresa y el trabajo en las personas y a sí mismos, ¿no? Entonces, realmente, hoy por hoy, todos estamos un poco, por así decirlo, enfrentados con la posibilidad de encontrarnos, ya sea nosotros o con otras personas, de cara con este complejo del trastorno por estrés postraumático, ¿vale? Y quisiera entonces arrancar, comenzar por una pregunta sencilla, simple, pero que me parece fundamental en este momento, ¿no? ¿Qué es trauma? ¿No? La palabra trauma o de la palabra trauma se ha hecho como mucho uso y abuso, ¿no? A lo largo de la historia de la psicología y de la psiquiatría, pero también en el lenguaje cotidiano, ¿no? Pero cuando hablamos de trauma específicamente dentro de la psicología, estamos hablando de una palabra que proviene del griego trauma, que significa herida, ¿vale? Entonces, por esto es una palabra que se comparte en el mundo de las ciencias de la salud, el trauma, ¿no? Pero cuando hablamos del trauma dentro del marco de la psicología, estamos hablando de, digamos, un trastorno psicológico causado por la exposición a un evento traumático, cuando hablamos de el trastorno por estrés postraumático. Es decir, cuando hablamos de personas que sufren estrés postraumático, nos estamos refiriendo a gente que ha vivido una situación que llamamos trauma o traumática o traumatizante, en algunos textos aparece así, y que se caracteriza por algunas cuestiones que ahora vamos a analizar, vamos a tratar de entender en qué consiste el trauma, y luego también, permítame que voy a trabajar un poco con los participantes aquí. Vale, ahí está. Decía recién que tiene algunas características, una situación traumática, no cualquier situación es traumática, ¿no? No cualquier situación es susceptible de provocar un impacto tan fuerte en nosotros, pero algunas de las situaciones que pudieran ser, digamos, situaciones que disparen vivencias traumáticas son, por ejemplo, el abuso o el asalto sexual, los desastres naturales, y hay que tener en cuenta aquí que estamos expuestos ahora a algo que pudiéramos llamar, digamos, una situación de catástrofe o de desastre incluso, eh, que ha sido la pandemia, ¿no? Si tenemos en cuenta la definición que se hace en psicología social, por ejemplo, de catástrofes o de desastres, estamos hablando de situaciones en la que hay muchos fallecidos o en la que hay muchos enfermos, en las cuales no hay maneras de responder, digamos, a la situación que se está viviendo hoy por hoy. Entonces, en definitiva, estamos hablando de una situación o de situaciones, ¿no? Actuales, cuando hablamos de desastres naturales. No siempre implica esto, digamos, como un tsunami o un terremoto, sino que puede implicar, de hecho lo hace, este tipo de situaciones, ¿no? También las situaciones traumáticas pueden aparecer ante la pérdida de un ser querido, o ante la guerra, ante experiencias de secuestro, tortura,
Puede producirse lo que se llama trauma vicario, ¿no? ¿Alguien sabe lo que es el trauma vicario? ¿Alguien ha escuchado ese término aquí? ¿Qué es el trauma vicario? ¿Alguno de ustedes ha tenido contacto con esta palabra? Veo que alguien descubrió la pluma del Zoom. ¿Alguien ha tenido contacto con este concepto del trauma vicario? Sobre todo los psicólogos aquí. A ver, déjenme ver. ¿Quiénes están aquí? Si alguien está escribiendo en el chat. A ver, si alguien está escribiendo en el chat, déjenme ver. Sí, por experiencia, dice alguien, Cintia. Viendo a otros aprendo comportamientos. Bueno, claro, el trauma vicario tiene que ver un poco con eso, ¿no? Con una ruptura, con una herida que se genera cuando no solo, cuando no necesariamente vivimos una situación traumática, sino cuando presenciamos una situación traumática, ¿vale? O sea, el trauma vicario se produce cuando alguien nos cuenta o vemos cuerpos mutilados, explosiones, secuestros. Muchas de las personas que estaban en el Líbano recuerdan que en el Líbano había una explosión muy fuerte últimamente, ¿no? Tienen en cuenta eso, ¿no? Mucha gente que ha estado viendo ese tipo de cuestiones, hoy por hoy, va a experimentar también lo que llamamos un trauma vicario, ¿no? Así que es algo que... A ver ahí. Hola, hola, hola. Sí. Así que es algo, digamos, frente a lo que podemos estar expuestos sin que necesariamente estemos viviéndolo en primera persona, por así decirlo, ¿no? Está claro hasta ahí, ¿no? Estas vivencias pueden ser causa de fenómenos más o menos acusados de estrés postraumático. Ahora bien, siguiendo un poco con esto, ¿no? Y con qué es trauma, eh, algo importante a destacar es que el trauma o el post-trauma no es complejo solamente porque en sí entrañe vivencias bastante, digamos, incapacitantes para nuestros clientes, ¿no? Sino porque tiene una comorbilidad muy fuerte con otros trastornos que son ampliamente incapacitantes. Por ejemplo, de un 62 a un 80% de las personas diagnosticadas con trastorno por estrés postraumático, al menos, digamos, hay un trastorno más. Es decir, estamos hablando que la mayoría de las personas con trastorno por estrés postraumático tienen un trastorno más que se pudiera diagnosticar, como puede ser depresión, ansiedad y demás, ¿no? En segundo lugar, hay una fuerte comorbilidad, un fuerte vínculo de trastorno por estrés postraumático con la depresión. Tanto porque personas con depresión son más vulnerables a sufrir un trastorno por estrés postraumático, como porque el trastorno por estrés postraumático no atendido suele devenir en una depresión, si no se atiende a tiempo. Con lo cual, la prevención del trastorno por estrés postrauma es indirectamente y directamente también la prevención de los trastornos depresivos. Lo cual no es poca cosa, teniendo en cuenta que, como ustedes saben, los trastornos depresivos son uno de los trastornos que a nivel de fondos económicos de salud pública se llevan la mayoría, ¿no?, del gasto público en salud mental. En tercer lugar, el trastorno por estrés postraumático está muy vinculado al abuso de sustancias. Las personas que han sufrido situaciones traumáticas y que no han tenido una atención adecuada suelen vivir situaciones de abuso de sustancias, y esto, vamos a verlo más adelante, tiene que ver fundamentalmente con que el abuso de sustancias es algo que se utiliza para no vincularse, para no lidiar, para no relacionarse con las experiencias dolorosas en estos pacientes. Entonces, vamos a encontrarnos muchas veces
que detrás de lo que parece un abuso de sustancias hay un trastorno por estrés postraumático en las personas, ¿no? De hecho, una de las estadísticas más curiosas de la pandemia había sido que el aumento de alcohol el consumo de alcohol había aumentado durante la pandemia. ¿Han escuchado a lo mejor eso, no? Que parece un chiste, ¿no? Parece una cosa como una viñeta de chiste, pero no es un chiste, es real. Y esto tiene que ver con que el abuso de sustancias, el consumo de alcohol sobre todo, es frecuentemente utilizado por personas que han sufrido una situación traumática para evitar sentir dolor, ansiedad, tristeza y demás, ¿vale? Y como ven, ya nos estamos metiendo un poco en lo que es el mindfulness, ¿no? Ya estamos tocando, por así decirlo, un poco lo que es el mindfulness, en el sentido de que mindfulness es una práctica que tiene que ver precisamente con la posibilidad de vincularnos o de revincularnos con las vivencias físicas, emocionales o cognitivas tal cual son. Es esa práctica, como a veces me gusta decir a mí, contracultural, en todo el sentido de la palabra, por la cual vamos a hacer justamente algo para la cual no hemos sido educados, incluso algo contrario a aquello en lo que hemos sido educados, que es prestar atención a lo que estamos sintiendo en un momento dado sin intentar cambiar. Algo realmente que no se nos enseña en general y que representa obviamente un gran reto para los seres humanos, sobre todo cuando están viviendo situaciones de angustia, de tristeza o obviamente post-trauma, ¿no? Entonces, ya podemos ver aquí cuál es esa relación. Y por último, hay una relación directa entre el post-trauma y la alta sensibilidad a la ansiedad y sus consecuencias. Las personas que tienen alta sensibilidad a la ansiedad, o sea, que están preocupadas por sentir ansiedad, suelen ser más vulnerables al post-trauma y el trastorno por estrés postraumático, además, aumenta la sensibilidad a la ansiedad en las personas que lo sufren, ¿vale? Hablando un poco como de cómo nos vamos a dar cuenta si nosotros o si alguna persona con la que trabajamos tiene un trastorno por estrés post-trauma, lo haremos a partir de que hay algo obvio que les pasa a todos, y es que han estado expuestos a una situación traumática caracterizada en general por lo siguiente. Primero, porque esto es una experiencia directa, fuerte, violenta, ¿no? O impactante, que yo mismo he vivido, como puede ser un accidente de tránsito, como decía recién, un abuso sexual o una catástrofe. O puede ser que a lo mejor yo haya escuchado esto de alguien, ¿no? O a alguien cercano le haya ocurrido esto. Es decir, muchas personas que tienen trastorno por estrés postraumático son familiares de un secuestrado, por ejemplo. No necesariamente el secuestrado, sino un familiar. Y por eso es que en los juicios, cuando se tienen que contabilizar como la cantidad de daños psicológicos, se incluye a las familias, porque muchas familias, gente que ha tenido secuestros o este tipo de eventos violentos, también sufren trastorno por estrés postraumático, ¿no? O sea que, conclusión, ya sea que yo lo viva o que lo haya visto o que me lo hayan contado, hay una vivencia directa, fuerte, violenta, impactante, ¿no? Pero no es cualquier vivencia, ¿ok? Porque ver una lluvia de estrellas puede ser impactante, ¿no? O hacer un viaje a un lugar desconocido puede ser impactante. Lo que caracteriza esta vivencia impactante es justamente que es una experiencia que pone de alguna manera en amenaza la propia vida o la integridad. Entonces, estamos hablando de vivencias amenazantes o vivencias que representan un peligro para la vida, como puede ser una inundación o un asalto, o haber estado en una situación donde vemos cuerpos mutilados, donde vemos personas muertas, etcétera, etcétera, etcétera. Por esto es común que las personas que van a una guerra vuelvan con trastorno por estrés postraumático, porque ahí se encuentran precisamente con todo esto. Y por último, una de las elementos que puede estar presente en un trastorno por estrés postraumático es la exposición repetida o extrema a detalles repulsivos de un suceso. Es decir, tal vez yo no estoy ante un evento muy catastrófico,
Pero si estoy en una situación, por ejemplo, un asesinato, donde yo veo a una persona muerta y veo elementos, digamos, mórbidos, morbosos o fuertemente extremos, impactantes, ¿no? Como pueden ser desmembramientos, pacientes que han visto ese tipo de cosas, desmembramientos, personas muertas muy jóvenes y demás, eso puede generar también un trastorno por estrés postraumático, ¿no? Entonces, hasta acá, esto, digamos, corresponde con lo que podríamos llamar el complejo del trauma. ¿Por qué la gente experimenta un trauma? ¿Por qué la gente experimenta lo que decimos recién, una herida? Bueno, ocurre que nosotros, los seres humanos, tenemos un umbral de tolerancia, por decirlo así, a lo extremo, a lo repulsivo o a lo amenazante. Y una vez que ese umbral es sobrepasado, cuando la situación que se presenta es extremadamente fuerte, entonces se produce el trauma. Hay una situación traumática. Lo que ocurre después de esta experiencia traumática, y esto es muy importante porque no todo el mundo que vive una situación potencialmente traumática desarrolla un trastorno por estrés postraumático, ¿no es cierto? ¿Cuál puede ser la razón? Pregunto, a ver si podemos hablar un poquito de eso. ¿Cuál puede ser la razón por la cual no necesariamente todas las personas que están ante una situación traumática terminan experimentando un trastorno por estrés postraumático? ¿Cuál puede ser la razón? Podría ser la parte de la resiliencia que tenga la persona, que quizás no pueda, bueno, al nivel de la persona que no tenga tanta capacidad para afrontar la situación, a diferencia de quizás de otras personas. Excelente. La resiliencia, decía recién, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué otras cosas? ¿Factores protectores dicen otros? Bueno, también. ¿Qué más? ¿Tu red de apoyo? Una alta sensibilidad. Bueno, claro, lo cual lo va a llevar como a vivirlo más fuerte, ¿no? Lo comentábamos recién, ¿no? ¿Alguna otra idea más? De por qué no todas las personas desarrollan una misma, digamos, reacción o una reacción de manera unitaria frente a la experiencia post-trauma. Quizás el no poder compartir con otros la experiencia emocional. Bien, excelente. Lo que pasa, Porque la experiencia es individual, ¿no? Cada quien la vivimos de diferente manera. Lo mismo, pero lo vamos a vivir de distinta forma. Bien. Entonces, esto es interesante, ¿no? Claro, este hecho nos demuestra que estamos configurados históricamente de manera diferenciada, que no somos iguales, en otras palabras, ¿no? Uno. Dos, que no solo es importante lo que yo tengo antes de la experiencia traumática, sino además, como comentaba recién una compañera, que es lo que pasa después. Si yo puedo, por ejemplo, hablar de lo que ocurrió, si tengo, y por eso es tan importante, la posibilidad de ver qué hacemos luego, qué hacemos en el momento post-trauma, ¿no? Después del trauma. Bien, entonces, vamos a continuar. Bien. Y ahora quiero invitarlos a continuar este webinar haciéndonos esta pregunta. ¿Mm? ¿Qué es la siguiente? Es una pregunta didáctica, ¿vale? Es una pregunta para trabajar didácticamente con ella, no necesariamente científica. ¿Qué es esto? Si la mayoría de las personas eventualmente alguna vez van a sufrir una situación traumática, y nosotros como personas estamos expuestos a ellos, pero sobre todo si trabajamos con personas, vamos a tener que verlo varias veces, o al menos algunas veces. Y sabemos además que la resiliencia, que la capacidad de afrontamiento, que el poder hablar de esto, son características que permiten lidiar con el post-trauma. ¿Por qué es que
en nuestra educación no se brindan herramientas para poder trabajar con eso? Es una primera pregunta que le hago sobre todo a los educadores. ¿Hay alguna educadora aquí? ¿O alguien que esté en ese papel? Vale. ¿Por qué no se nos enseña eso? Eso es una pregunta con la que quiero que continuemos. ¿Por qué no aprendemos esto? ¿Y dónde lo aprendemos? ¿Dónde aprende una persona a lidiar con los traumas, con las experiencias traumáticas? ¿Vale? ¿Dónde lo aprende? Y esto tiene mucho que ver con el trabajo de mindfulness, porque mindfulness en gran medida es aprender a lidiar con un montón de elementos que se producen después de un post-trauma. Por ejemplo, la alta reactividad. La persona que ha estado expuesta a una situación traumática muy probablemente luego tenga una alta reactividad, es decir, sobresalto, sueño alterado, irritabilidad, es decir, está demasiado reactivo. Demasiado reactivo nos estamos refiriendo a que nos estamos refiriendo fundamentalmente a que la persona no es capaz de hacer una pausa para poder observar lo que está ocurriendo y directamente reacciona a las vivencias internas o externas. Esa es la reactividad. Esa tendencia a responder de un modo inmediato a lo que ocurre dentro o fuera sin haber establecido una relación de espaciosidad con esa vivencia. Esto es lo que vamos a encontrar en una persona con post-trauma. Además, alteraciones cognitivas, como cuáles? Amnesia. La persona puede que no recuerde parte de lo que ocurrió, pero sobre todo creencias negativas sobre sí mismo o sobre el mundo. Es probable que luego de la experiencia post-trauma piense que el mundo es un lugar complicado, difícil, inhabitable, terriblemente violento, o que ella o él es totalmente frágil, incapaz, es decir, lo que llamamos juicios de autoatribución negativa, ¿no? Es decir, se considera a sí misma incapaz. Además va a haber una evitación. Esto es otro de los típicos signos y síntomas que podemos encontrar en el post-trauma. ¿Evitación de qué? ¿Qué es lo que evita la persona que ha sufrido una situación traumática? Primero, el evento externo que pueda provocar una sensación desagradable. Además, las sensaciones desagradables. Claro, cuando una persona que ha sido secuestrada, piensa en el momento en que fue secuestrada y se viene la imagen en la mente, lo que se desencadena es muy probablemente una emoción difícil, una emoción complicada, y ante esta emoción complicada, lo más probable es que la persona intente evitarla. O sea, no ponerse en contacto con ella. Hay muchas formas de evitar o intentar evitar vivencias internas desagradables. Pero lo interesante aquí es entender que cuando una persona con un trastorno post-trauma no pasa por la esquina donde fue abusado, no pasa por el edificio donde fue torturado, no lo hace porque esté evitando el edificio. Lo que está evitando en realidad es la respuesta dolorosa que produce el estímulo del edificio. ¿Se entiende? O sea, lo que se evita es una vivencia interna, obviamente. Por eso cuando la persona puede lidiar con la vivencia interna, luego puede pasar por el edificio. El edificio en sí no tiene la potencialidad directa de desencadenar un displacer. Lo que realmente desencadena la evitación es la vivencia dolorosa que la persona está sintiendo, ¿no? Y por relación directa, por añadidura, digamos, y por relación con ello, pues la persona evita los lugares donde ha vivido esta situación, ¿no? Pero es la vivencia interna, esto quiero que quede bien claro, la vivencia interna, lo que la persona que tiene un trastorno postraumático está intentando evitar, aquello con lo que no quiere relacionar, ¿no? Aunque pueda parecer de otra manera. Y en cuarto lugar, síntomas de intrusión. ¿Qué son los síntomas de intrusión? Son estos síntomas en los cuales las personas tienen reexperimentaciones, es decir, volver a recordar lo que ocurrió una y otra vez, aun y cuando no quieran. El recuerdo constante de que viene una y otra vez. Esto puede producir, por ejemplo, sueños, pesadillas, una y otra vez, y alteraciones fisiológicas, como pueden ser, por ejemplo, palpitaciones, como por ejemplo, una hiperactividad, etc. Ahora, cuando hablamos del trabajo con mindfulness,
y con, sobre todo mindfulness y aceptación, con el trastorno por estrés postraumático, lo que queremos decir hasta este momento es lo siguiente, ninguno de nosotros puede elegir las situaciones traumáticas a las que se va a enfrentar. O sea, porque en gran medida, como se dice en las terapias basadas en mindfulness, nosotros estamos expuestos al dolor, al desagrado inevitable que viene con la vida, solo por el hecho de estar vivos. Vamos a tener que enfrentarnos con una serie de situaciones difíciles que no vamos a poder elegir. Pero, además de esto, cuando nos enfrentemos a una situación traumática, cuando cualquier otra persona se enfrente a ella, hay algo que va a determinar, digamos, la frecuencia, la incidencia, la magnitud y el desgaste que pueda producir el trastorno postraumático. ¿Qué es? Según algunos autores como Hayes y Walser y otros más, sobre todo gente que está en las terapias basadas en mindfulness, ¿qué es lo que nosotros, desde el mindfulness, decimos que es el factor clave en la recuperación de una experiencia postraumática? Y esto es, desde la visión de Hayes, la evitación experiencia. Es decir, paradójicamente, esto mismo que la persona hace para protegerse del dolor, es lo que, cuando se vuelve una pauta, termina metiéndolo dentro del trastorno por estrés postraumático. Cuando hay un evento traumático, vamos a poner, por ejemplo, una tortura, una situación de tortura, de ser torturado. Esta situación deja marcas, deja huellas, deja traumas, ¿no? Y entonces es muy probable que aparezca el evento privado, la situación desagradable, por ejemplo, de tristeza o de ansiedad. Cada vez que yo recuerdo esto, aparece la tristeza. Cada vez que sueño con el evento, aparece la ansiedad. O cada vez que paso por el lugar donde me ocurrió, aparece el miedo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando aparece esta vivencia, desagradable, dolorosa, lo primero que una persona tiende a hacer, que nosotros conocemos muy bien en el mundo del mindfulness, son las conductas de ataque o evitación. ¿Qué son las conductas de ataque o evitación? ¿Alguien sabe qué son este tipo de conductas? Conductas de ataque, evitación, algunos dicen ataque, evitación, aislamiento. ¿En qué consiste este tipo de conductas de ataque o evitación? De ponerse a la defensiva si se llega a tratar el tema o ponerse a hacer cualquier otra cosa que lo aísle, pues, de recordar, de no sé cómo profundizar en eso. Bien, dicen a ponerse a la defensiva. Bien. Y esto, además, es una conducta que compartimos con todos los mamíferos, ¿no? O sea, cualquier mamífero, no hace falta que desarrolle que tenga un gran córtex, una gran corteza cerebral para pensar en qué va a pasar, sino simplemente un animal, ¿no? Cualquiera, como un perro, cuando está en contacto con algo, con una vivencia displacentera, va a tender a alejarse. Entonces, son conductas, las conductas de evitación y ataque, conductas muy básicas, reguladas por una parte de nuestro sistema nervioso central que se llama amígdala, ¿no? El sistema límbico, y que cuando se activan lo que hacen es buscar la protección. Es decir, que esta parte de nuestro cerebro, encargada de la conservación de la vida, se va a hiperactivar en las personas que tengan un trastorno por estrés postraumático. Y va a haber una vinculación directa entre lo que le acaba de ocurrir, sus recuerdos, y esa hiperactivación de la vida. Por lo cual, la persona va a estar muy predispuesta a evitar. Y estas conductas evitativas en el mundo animal es salir corriendo, ¿no? o morder. Pero en el mundo humano, por la cuestión del lenguaje, hay una serie muy amplia de conductas de evitación que alguien puede tener cuando siente algo desagradable. Por ejemplo, ¿cuáles? ¿Qué puede hacer una persona cuando está sintiendo ansiedad y intenta mantenerse lejos de esa ansiedad? ¿Qué puede hacer, por ejemplo? ¿Trabajar en exceso? Trabajar en exceso, por ejemplo, puede ser una forma de evitación. Excelente. ¿Qué más?
Ahí ¿Cuántas escriben. conductas de evitación puede haber? Incluso conductas de mini evitación que tú hayas percibido en tu propia vida. Escriben que consume drogas o alcohol o que huyen de la situación. Por ejemplo, consumir drogas o alcohol, ¿no? Otras cosas que pueden hacer las personas es pensar en exceso en el problema. Y aunque no parezca, la rumia, el pensar mucho en lo que ocurrió, es una conducta evitativa. Es una conducta por la cual la persona intenta tener, digamos, cierto control de aquello que lo devora. Rumia, por ponerlo, conductas evitativas pueden ser rumia, pueden ser, por ejemplo, fumar en exceso, tomar en exceso, estar en las redes sociales en exceso. Cualquier conducta que produzca esta ilusión de seguridad, ¿no? Esto lo conocemos muy bien todos los seres humanos. Yo quisiera que vayamos metiéndonos un poco en esto, en esta experiencia humana del trauma, porque nos parece que el trauma está en los libros y está como allí, en la gente, que pobre gente, ¿no? Y en realidad el trauma está en la vida cotidiana, hoy más que nunca. Porque no estamos hablando solo de aquellos que cumplen los criterios para el trauma, sino de todos nosotros frente al trauma como seres humanos. Estas conductas de evitación y de ataque, ¿no? Las vivimos constantemente. Todos constantemente vivimos conductas evitativas cuando no queremos relacionarnos a lo que alguien dijo, a lo que estamos sintiendo, el meternos impulsivamente en las redes sociales, el fumar, el tomar, el pensar excesivamente en otra cosa, ¿no? O esto de pensar en algo lindo, ¿no? Que en el fondo es una conducta evitativa. Pero esta conducta evitativa, paradójicamente, sabemos en ciencias cognitivas, que lo que va a producir es una sensación momentánea de mejora. La persona, al fumar, por ejemplo, cuando siente ansiedad, hay una sensación momentánea de mejora, ¿no? O al no, digamos, al rigidificarse para no sentir la tristeza, hay una sensación momentánea de mejora, de control. O el no pasar por tal lugar que fue lugar que provocó una sensación traumática, hay una sensación momentánea de mejora, ¿no? Lo que ocurre es que esto produce en la gente o en la persona una falsa impresión de que la estrategia funciona. Incluso aunque no lo elabore cognitivamente como esto funciona, sino que simplemente es como la evidencia de, venga, hay seguridad. Lo que llamamos nosotros, hay un refuerzo de esta conducta. Refuerza la conducta. Entonces la persona continúa haciéndolo. Y por esto es que el trastorno por estrés postraumático puede provocar, por ejemplo, un trastorno de abuso de sustancias. ¿Por qué? Porque el primer medicamento que me tomé o la primera droga que consumí para no lidiar con la tristeza, hizo que se generase una pauta, produjo un alivio momentáneo, ¿no? Entonces esto se vuelve una pauta evitativa. Y la persona termina incluso creyendo que la idea es sentirse bien o sentirse mejor, olvidándose, en el fondo, de que en realidad lo que importa es ser mejor. Esto es muy importante porque esta es lo que llamamos la trampa de la evitación experiencial. Mientras más intenta la persona sentirse mejor, y esto es no sentir dolor, en estos términos planteados, más se aleja de una vida plena o de una vida valiosa, porque cada vez se tiene que recluir más, cada vez tiene que fumar más, cada vez tiene que estar más en las redes sociales, o cada vez tiene que pensar más, o cada vez tiene que tener más rituales, o cada vez tiene que tener más personas al lado, o cada vez tiene que perseguir ciegamente sensaciones agradables. Y esta es la trampa de la evitación. Ser mejor, ¿qué implicaría? Ser mejor, piénsalo. Sería continuar evitando el dolor o procesar, o atravesar, o conectar con la situación difícil. Y todos, incluso intuitivamente, por así decirlo, sabemos que el camino correcto, en general, es estar con lo que está ocurriendo, ¿no? Desarrollar la capacidad, como recién se mencionaba, de resiliencia, o los recursos de afrontamiento, en términos ya más teóricos. Pero que en otras palabras es simplemente aprender a estar con eso, aprender a abrirnos a eso, aún y cuando es doloroso. Por esto la situación traumática habla de todos nosotros como seres humanos. Una vida centrada en la evitación, una vida centrada en no sentir dolor, es una vida en la cual ya el ticket para
de ficha está comprado. Entonces, cuando hablamos de mindfulness y aceptación, estamos hablando de estrategias clínicas o de estrategias preventivas, porque no solo voy a hablar de lo que pasa en el consultorio de un psicólogo, sino de lo que pasa en una escuela de un profesor que practica mindfulness con sus alumnos para ayudarlos a desarrollar la resiliencia, entendiendo por resiliencia la capacidad para afrontar la vida, tal cual, capacidad para estar con las cosas, aun y cuando son difíciles, ¿no? Estoy hablando también de la persona que trabaja en una empresa y practica mindfulness con la gente de la empresa para ayudar a esta gente a lidiar con la pandemia, aun y cuando no tengan un post-trauma, sino para aprender a estar con las situaciones difíciles y vamos a vivirlas necesariamente. Cualquiera que crea que puede meterse en una burbuja para no sentir dolor es el camino, está condenado a una gran desdicha, porque dentro de la burbuja, aun y cuando es segura, no está el mundo contenido. El mundo no puede ser contenido en una burbuja, por más segura que la burbuja sea. Así que, cuando hablamos de mindfulness, nos estamos refiriendo a una práctica milenaria como práctica, pero fundamentalmente desde las ciencias cognitivas, estamos hablando de, como práctica, la práctica de la conciencia, o de la conciencia pura, o de la conciencia plena, que consiste básicamente y fundamentalmente en poder estar llevando nuestra atención al momento presente de manera intencional. O sea, intencional significa por mi propia libertad, gracias a mi propia capacidad de decir, voy a estar presente, aun y cuando es difícil estar con esto que yo siento ahora, yo voy a estar presente. Y por esto es intencional, por eso hay una intención que media. Y por esto mindfulness no es tener la mente en blanco. Para empezar, porque la mente nunca está en blanco. La única forma de que la mente esté en blanco es que no tengas una mente, que se haya desconectado tu tallo cerebral, ¿no? de tu cerebro. Es la única forma de tener la mente en blanco, ¿no? Entonces, mindfulness no es tener la mente en blanco. Mindfulness es estar con una mente que sigue funcionando, pero sin dejarme llevar por esa mente que planifica, que maquina, que contabiliza las tragedias, que contabiliza los peligros una y otra vez. Y poder sentarme, digamos, en medio de esa mente, sin dejarme llevar por esa mente. Y obviamente, esto es una habilidad que vamos a tener que desarrollar, que vamos a tener que cultivar, decimos en el lenguaje cotidiano, lenguaje simple, cultivarla, ¿no? Lo que sería, que diríamos en un lenguaje ya un poco más técnico, vamos a tener que pasar de un mindfulness estado, de una experiencia de haber estado consciente, a mindfulness rasgo, a desarrollar la capacidad, la habilidad para poder estar con las vivencias tal cual son. Y esto no va a pasar de la noche al día. Esto va a pasar cuando yo pueda tener la posibilidad de practicar y de cultivar mindfulness. Por esto mindfulness es una práctica, ¿no? Como cualquier otra práctica, como que requiere tiempo y que requiere acompañamiento. Por eso cuando trabajamos en la terapia basada en mindfulness, el terapeuta no es solo terapeuta, sino que es terapeuta y meditador a la vez, ¿no? Y acompañante en ese proceso de desarrollo de mindfulness en su cliente. Y cuando hablamos de prevención, el profesor, instructor de mindfulness, o el empresario que trabaja o instruye mindfulness en su contexto de trabajo, o el operador o el médico que trabaja en el contexto de salud con mindfulness, no es solo eso, sino que además es alguien que acompaña y que facilita mindfulness. Pero para eso tiene que haberlo entrenado él o ella mismo, antes, previamente. Nadie puede enseñar algo que no ha hecho antes. Nadie puede enseñar a andar en bicicleta solo con haber leído un libro, o solo con haberse subido una vez en la bicicleta. Yo tengo que haber desarrollado la habilidad para andar en bici de dentro hacia afuera, ¿no? Dentro hacia afuera. Es una habilidad que va de dentro hacia afuera, no la puedo comprar en la esquina, ¿no? O sea, entonces, por esto es una práctica que implica un cultivo. Y esta capacidad para estar con las emociones es una herramienta para promover una actitud más descentrada frente al pensamiento, para poder
estar con nuestros pensamientos, sin luchar con los pensamientos, pero también sin identificarnos con ellos, ¿no? Nunca más voy a poder conseguir un trabajo estable. El mundo es un lugar horrible, lleno de basura, lleno de miseria, lleno de peligro. A todos, alguna vez, o pensamientos similares se nos han pasado por la mente, ¿no? Es decir, la diferencia está en cuánto nos centramos en estos pensamientos y en cuán por hechos los tomamos. De manera que la práctica de mindfulness no es pensar lindo, pensar bien, pensar positivo, sino poder adoptar una postura de observación de la mente tal cual es. Sabiendo que mis pensamientos y mi mente son así. Incluso es normal que la mente sea catastrófica. Pero que yo puedo mantenerme consciente de que no soy la mente, que tengo una mente, o que tengo una sensación de dolor, pero no soy esa sensación, de que hay algo más, de que hay una conciencia, una atención que puede ver eso. Y por esto es que esto es una herramienta terapéutica que se usa en las terapias para el trastorno por estrés postraumático. Y aquí en el Instituto de Estudios para la Paz, el Instituto Iberoamericano, nosotros trabajamos con el mindfulness terapéutico basado en evidencias, precisamente con estos casos y también con personas que se forman para eso. Pero antes de ir a nuestra práctica de mindfulness, yo quisiera como invitarte a pensar también en el otro brazo, digamos, de lo que estamos hablando, que no es solamente la conciencia plena, sino la aceptación. Porque yo puedo estar plenamente consciente y intencionalmente consciente, pero hay una actitud fundamental en esta conciencia plena, en mindfulness, que a veces se nos escapa de las manos y es tan importante como todas las demás. Y es la capacidad para aceptar lo que está ocurriendo, para estar con lo que está ocurriendo, como si esto que está ocurriendo fuera parte de la vida, ¿no? Porque lo es, además. Entonces, lo primero es, mira, uno, date cuenta de que hay una tendencia normal de tu mente, mi mente, cualquier mente, ¿no?, a evitar las experiencias displacenteras, ¿no? Incluso cuando evitar las experiencias displacenteras pueda traernos problemas. Pero está ese sesgo. En todos nosotros, es normal ese sesgo, es normal. Parte de nuestro background y nuestra mochila de capacidades que tenemos todos los seres humanos está en evitar eso. Pero cuando necesitamos trabajar en la aceptación, porque realmente esta evitación es problemática, y generalmente lo es, la aceptación implica cultivar 3 procesos. Primero, observar los eventos privados. Cuando digo eventos privados me refiero a eventos que ocurren dentro de la piel, como pensamientos, como emociones, como sensaciones. Por ejemplo, ahora mismo tal vez puedas llevar tu atención, por ejemplo, no sé, a los glúteos. Si estás sentado, a lo mejor ya empiezan a doler. Pues esto es un evento privado. Nadie está sintiendo eso más que tú. Solo tú puedes. Pero también pudieras estar sintiendo la tristeza, enojo, alegría, entusiasmo, esperanza, lo que sea. Esto tampoco puedo yo sentirlo ni tus compañeros del webinar, solamente tú puedes sentir esto, ¿no? Ahora. Esto también es un pensamiento, obviamente. Imagínate que los demás pudieran escuchar lo que estás pensando ahora. Sería terrible, ¿no? Entonces, estos son todos eventos para bien o para mal privados, ¿no? Digo para bien porque esto nos protege, pero también para mal porque nos mete en este embrollo con lo que nos pasa adentro, ¿no? Entonces, aceptar significa observar los eventos privados. ¿Puedo observar lo que está ocurriendo ahora? Y en la próxima respiración, abrir un espacio para observar lo que está ocurriendo. Y como segundo elemento, dejar ir el deseo de alterar la forma, la frecuencia de esta emoción, este pensamiento. ¿Puedo dejar ir el deseo de alterar esto? Puedo, aunque sea por una vez, al menos por una vez, darle un respiro a ese pequeño o gran controlador interno que todos tenemos para solo estar con esto. Darle una vacación a ese. Permitir solo estar con lo que está ocurriendo. Y por último, diferenciar entre eventos y experiencias psicológicas evocadas por ellos. Puedo darme cuenta de que estos son eventos privados,
porque son situaciones que yo estoy viviendo y que no necesariamente implican hechos. Así que ahora quisiera, antes de ir a nuestra práctica, decir que tenemos aquí, frente a nosotros, un complejo de actitudes que muy recientemente han causado un gran impacto en las ciencias cognitivas en general, que son el mindfulness y la aceptación. Suelo mostrar yo en nuestros webinars un gráfico en el cual están las publicaciones de mindfulness y puede verse claramente como el aumento exponencial de las publicaciones en mindfulness en las revistas científicas. Esto no es casual. La gente no publica en ciencia solo porque sí. La gente publica en ciencia porque hay un interés científico en algo. Y el mindfulness y la aceptación, como herramientas tanto de prevención del estrés como del trabajo con el estrés, hoy son recursos muy importantes que tenemos en las ciencias cognitivas y en las ciencias contextuales también. Tanto para la prevención, como decía recién, en escuelas, en hospitales, en empresas, como para la atención en el consultorio, de un psicólogo, de un psiquiatra. Pero, ¿qué tiene que tener un modelo de tratamiento para funcionar? Primero, lo que vamos a hacer en terapia, lo que vamos a hacer también para aumentar la resiliencia, si se quiere, no es tanto cambiar los pensamientos, ni cambiar las emociones, ni cambiar las vivencias dolorosas, sino cambiar la relación que hay entre la persona y su vivencia dolorosa. O sea, el problema no es tanto que la gente sienta dolor o que tenga pensamientos negativos, sino que se toman los pensamientos como hechos. El problema no es que la gente sienta dolor o angustia, sino que intenta mantenerse lo más lejos posible de su angustia y entonces cae en otros problemas. O sea, lo que decimos es, el problema no es lo que parece el problema, como dice Stephen Hayes, es lo que hacemos creyendo que es la solución. Podemos elaborar un trabajo terapéutico y un trabajo preventivo que no esté basado en la evitación, sino que esté basado básicamente en el poder estar con lo que está ocurriendo. En adoptar una actitud, si se puede, en el segundo punto, compasiva e incluso amable, de autoacompañamiento frente a esto que me ocurre. Puedo, por ejemplo, estar con esto que me ocurre, con el dolor, con los pensamientos repetitivos, invasivos, terribles, con una actitud compasiva, sin culparme, sin criticarme por ello, sin creer que soy el único, sino dándome cuenta de que esto es a lo que le ocurre, no solo a mucha gente, sino a toda la gente alguna vez. Uno. Dos, que el dolor es parte de la vida. Que el dolor no es un error en la Matrix, o sea, es la vida misma. Y tres, que yo puedo acompañarme también. Que yo puedo estar conmigo de una manera amistosa, de una manera fructífera, de una manera nutritiva, cuando siento dolor. Y si esto tengo yo la suerte de contar con alguien y de contar conmigo mismo para poder emprender ese camino hacia ese lugar, probablemente lo que se produzca es una resignificación de estas vivencias traumáticas, ¿no? A la luz del proyecto de vida. Es decir, parte importante de las terapias y de los abordajes en mindfulness es preguntarnos hacia dónde queremos ir. Y resignificar un evento traumático puede implicar para algunas personas el poder darse cuenta de que esto los ha hecho crecer. O puede implicar el hacerles dar cuenta de la importancia de la humildad, o la importancia de la ayuda, o la fortaleza interna que tienen. O sea, hay un principio oriental dentro del budismo, y en general es japonés, que es transformar el veneno en medicina. Y solo como una metáfora, obviamente, de esto. Y con esto quiero cerrar. La experiencia traumática puede transformarse en medicina. El veneno puede transformarse en medicina, tal vez. Si tenemos la suerte de contar con una actitud lo suficientemente funcional y operativa frente al veneno. Saber usar el veneno implica acercarnos, ¿no? Y animarnos a relacionarnos con aquello que nos parece bien. Y el veneno
al final, como pasa con las, en otras palabras, con las vacunas o los antídotos, con las picaduras de serpientes y demás, implica esa capacidad para relacionarnos con aquello que ocurre, ¿no? Para estar con ellos. Entonces, gran parte del tratamiento basado en mindfulness y aceptación tiene mucho que ver con esta metáfora de transformar el veneno en medicina y de cambiar la actitud. Y, claro, como profesionales, también, los profesionales que trabajan con mindfulness y aceptación, que probablemente tengan un mejor rendimiento en la prevención del trastorno por estrés postraumático o su recuperación, son personas que tienen un conocimiento claro y profundo de abordajes contextuales basados en mindfulness. O sea, no son improvisados. Es gente que se ha formado en ello, que lo ha practicado. En segundo lugar, es gente que ha practicado técnicas de mindfulness, que las conoce a profundidad, que las ha practicado por un tiempo suficiente, ¿no?, para poder llevarlas a cabo. Y que entiende además el modelo de intervención de estas técnicas, que no está haciéndolas solo porque le vienen bien a él, sino porque entiende cómo funcionan internamente los procesos psicológicos, cognitivos, educativos, empresariales, que se relacionan con él. Y dos cosas más que yo quiero enfatizar. Primero, que son personas que obviamente trabajan basados en prácticas que están basadas en evidencias, o sea, no, que son prácticas reconocidas, estudiadas, de las que sabemos de alguna manera que funcionan o que han funcionado en este tipo de problemas. Estamos improvisando aquí tampoco, estamos aplicando a la ciencia. Y por último, son personas que tienen protocolos de trabajo, es decir, que van a tener un trabajo organizado con estos pacientes y que van a haberse formado en esos protocolos de trabajo, ¿vale? Entonces, yo creo que todos los clientes o pacientes quisiéramos, si tenemos un trastorno por estrés postraumático, encontrarnos con un profesional así, cuando vamos a terapia, ¿no? O quisiéramos que a nuestro padre, mamá, pareja o hijos lo atendiera un profesional así, cuente con estas cualidades, ¿no es cierto? Y por esto es que si estás de este otro lado, del lado del ser un terapeuta, un profesor, o un médico que trabaja de manera preventiva o que trabaja ya en la clínica, si eres habilitado para ello, por supuesto, para trabajar en clínica, pues tendrás el deber, ¿no?, de formarte de esta manera. Así que quiero invitar a todos a tomarnos un tiempo por si hay alguna duda o pregunta sobre lo que hemos trabajado hoy. Así que solo quiero abrir una ronda de preguntas abiertas para quien desee hacer alguna pregunta o comentario incluso. Sí, yo ahí había escrito, hola a todos, ¿qué se hace con los síntomas físicos? O sea, cuando por ejemplo hay insomnio o cuando por ejemplo hay demasiada psoriasis o que tienen que ver con la psicosomática, ¿no? En el mientras tanto del tratamiento, ¿estos síntomas se aconseja medicarlos? Porque a veces son invalidantes para la persona. Por ejemplo, el insomnio. Buena pregunta. A ver, acá habría que tener en cuenta primero dos cosas, ¿no? La primera es cuál es la función de los medicamentos, ¿no? Y acá es donde la habilidad terapéutica y por supuesto la escuela y la formación del terapeuta, hablando de los psicólogos clínicos, va a ser fundamental, porque claro, hay cierto tipo de terapias que están, la psicoterapia no es homogénea, como tampoco lo es la ciencia, ¿no? Entonces cada uno de los enfoques terapéuticos tiene una visión muy particular sobre el uso de los psicofármacos. Por ejemplo, obviamente un psiquiatra clínico, un psiquiatra, clásico, formado en el modelo, digamos, biologicista, pues muy probablemente comience por ahí, ¿no? Y
yo creo que lo importante desde el análisis funcional, que es lo que nosotros trabajamos aquí, muy vinculado a las ciencias cognitivas y a las ciencias contextuales, y al mindfulness basado en la evidencia, acá lo importante sería pensar en qué significa invalidante, ¿no? O sea, ¿a qué nos referimos con invalidante? Si invalidante es, por ejemplo, algo que a la persona no le permite salir y enfrentarse, por ejemplo, con las personas de su trabajo, o si es algo que no le permite, por ejemplo, vivir una rutina normal, si se quiere. Y acá va a ser muy importante pensar en cómo se estructura y cómo se produce la invalidación. Porque prácticamente cualquier cosa que le pase a un ser humano puede ser invalidante, si es lo suficientemente contundente y si estoy como lo suficientemente centrado en ella como para no poder salir de ese atolladero, ¿cierto? O sea que no es como que todo sea igualmente invalidante para todos. Hay cosas que para ciertas personas son más invalidantes. Un defecto físico, por ejemplo, el trastorno dismórfico corporal es un ejemplo muy claro de cómo algo que para otras personas no es invalidante, para otros lo puede ser. O sea que acá está el factor, digamos, contextual, mediando entre las cosas y la conducta de la gente, ¿no? No es directa la relación. Entonces, dicho esto, acá tendríamos que valorar, digamos, hasta qué punto, por ejemplo, el insomnio está haciendo que la persona no pueda dormir y entonces, si esto, por ejemplo, pone en serio riesgo la vida de una persona o su salud física, sería muy importante que nosotros tengamos un suelo, digamos, psicofarmacológico para que la persona pueda estabilizarse y desde ahí trabajar, ¿no? Entonces esto es fundamental y esto es absolutamente importante, ¿no? Incluso cuando trabajamos desde este enfoque contextual. Ahora bien, tenemos que tener mucho cuidado de que esta invalidación no sea producto de una evitación experiencial. Porque entonces si es así, estaremos trabajando con medicamentos a favor de la evitación. Entonces, en ese equilibrio entre el cambio y la aceptación, es donde el análisis funcional nos va a ayudar a entender por dónde tenemos que proceder. ¿Me explico? Entonces, yo voy a tener que hacer un análisis ideográfico de la persona, entender, digamos, cómo funciona esta persona, y a partir de ello, una pregunta fundamental será entender, esta es digamos, el insomnio u otro tipo de síntomas, ¿no? ¿Está ligado con la evitación experiencial o no? ¿O es algo que no tiene que ver con una evitación experiencial y es algo así como un epifenómeno, como puede ser la psoriasis? Entonces, en ese caso, sí que va a ser importante contar con un suelo, o con un zócalo, o con un marco psicofarmacológico o farmacológico en general, en el caso de la psoriasis o trastornos digestivos y así, para poder trabajar. Y obviamente que, dado que estos son fármacos que no son curativos, sino que son paliativos, lo que se va a intentar es que a medida que la persona desarrolle las habilidades de afrontamiento adecuadas, poco a poco pueda ir recuperando el control de su vida, ¿no? Y dejando el control externo medicamentoso y pasando al control, en la medida de lo posible, digamos, con un locus interno, ¿no? O sea, a partir de su propia capacidad, ¿no? Entonces, esta sería un poco la manera en la que trabajaríamos con esos síntomas, preguntándonos primero eso y luego, por supuesto, con toda esa apertura, pero también con esa vigilancia, ¿no? De cómo está establecido funcionalmente el problema, ¿vale? Ojalá te haya sido de utilidad mi respuesta. Yo quería también aprovechar para hablar un poco de nuestros diplomados que comienzan ahora en agosto y septiembre. Para quienes deseen formarse en estos aspectos, comenzamos ahora en agosto el diplomado de Mindfulness y promoción Mindfulness y Psicoterapia, la 6ª generación, y el diplomado de Mindfulness y promoción de la salud el 3 de septiembre. Estos son 2 diplomados que nosotros tenemos en la Escuela de Ciencias Cognitivas aquí en el Instituto Iberoamericano, con un diploma que se extiende desde España y que duran 5 meses con 10 sesiones cada cual.
donde trabajamos con materiales en línea, con recursos, bibliografía, protocolos totalmente en línea, a través de la plataforma Zoom, que es el caso también, y donde diplomamos en ya sea mindfulness psicoterapia o intervención, digamos, como facilitador o facilitadora en mindfulness, en el caso del diplomado en mindfulness y promoción de la salud. Son dos diplomados complementarios, además, uno muy basado en el trabajo grupal y preventivo, sobre todo pedagógico, y el otro dedicado, el de mindfulness y psicoterapia, dedicado al trabajo en el ambiente psicoterapéutico o terapéutico, ¿no? Ambos diplomados los acreditamos digitalmente también en línea en nuestro instituto desde España, y quien desee obtener una formación de esta manera, de este tipo, puede contactarnos a estos dos datos, el teléfono aquí en España y nuestro correo, ¿vale? Yo me voy a quedar unos minutos luego de este webinar para hablar con quien quiera más información, pero quiero terminar el webinar haciendo una práctica juntos. Así que te voy a invitar ahí donde estás a solo intentar, si has practicado ya o si no has practicado nunca, es igual, a intentar adoptar una postura lo suficientemente firme en las piernas, en el cuerpo, y ubicando tus manos sobre tus piernas, ya sea en el regazo, con las manos hacia arriba, o una mano arriba de la otra, o las dos hacia abajo, como tú lo sientes. Si estás en una silla, te recomiendo sentarte un poco hacia el borde, no respaldado en la silla, sino hacia el borde, construyendo una especie de trípode entre tus piernas y tus sentaderas, tus glúteos, para comenzar a inhalar y exhalarlo naturalmente, tal vez haciendo un par de respiraciones profundas, amplias. Y si quieres, en este momento puedes cerrar los ojos o mantenerlos entornados o abiertos, lo que te sea más adecuado, más funcional. Así que ahora vamos a hacer una práctica de mindfulness, tratando de encarnar todo esto que hemos hablado hoy. Comenzando por llevar la atención, por ejemplo, a los sonidos que están presentes en la sala o en los auriculares, si tienes auriculares ahora. Manteniéndote unos momentos ahí, solo permitiendo que estos sonidos lleguen y estén. Llevando todo tu foco de atención hasta estos sonidos. Y ahora llevando este mismo foco atencional hacia la sensación de apoyo de tu cuerpo en la silla o en el cojín o en el zafu, en el suelo. Sintiendo tal vez incluso la acción de la gravedad en tu cuerpo. Solo permitiendo que tu atención se centre en esta sensación de apoyo, de contacto, como si quisieras medir, realmente familiarizarte con la sensación de tu cuerpo siendo sostenido, estando allí, en ese contacto. Y te invito ahora a llevar la atención en este momento al contacto del aire con tu cuerpo, la manera en la que el aire toca todo tu cuerpo, de la punta de los dedos de los pies hasta la coronilla.
Sintiendo ahora cómo tu atención se centra en las fosas nasales, con la invitación a llevar la atención allí, a la manera en la que el aire entra por tus fosas nasales y sale a través de tus fosas nasales de una manera natural, sin forzar. Permitiendo ahora que tu atención se centre en otras partes de tu respiración, como la sensación en el pecho, o tal vez en el diafragma, y sintiendo cómo tu diafragma se amplía. Y se contrae en este constante fluir, inhalación a exhalación, momento a momento a momento. Y ahora, tal vez estés experimentando, si no lo has hecho ya, el hecho de que tu mente pueda no estar aquí en este momento y pueda haberse distraído, se distraiga. Notando, por ejemplo, cómo tu mente puede que futuree, esté pensando en fantasías sobre el futuro, computando, imaginando, planificando, contabilizando. O tal vez esté ocupada en recuerdos de hace un segundo, un minuto, un año, de ti, de otra persona. O tal vez atendiendo algún estímulo exterior o interior, terminado, pero en cualquier caso puedes darte cuenta de ello ahora. Y darte cuenta de que esto es lo que precisamente la mente sabe hacer, lo que tu mente sabe hacer, y esto está bien. Y con amabilidad, volver nuevamente tu atención a la respiración en tus fosas nasales. O tal vez en tu diafragma. Y si por alguna razón tu respiración no es un elemento propicio, adecuado, puedes llevar tu atención a la sensación de contacto con el suelo, con el sillón, o con las manos. Buscando en ello un ancla, este lugar al que tu atención va a volver una y otra vez, una y otra vez. Cada vez que notes que tu mente ya no está aquí. Así que ahora volvemos una y otra vez a esta zona del cuerpo, de la respiración elegida como el ancla. Siguiendo tu respiración, momento a momento a momento. Nada que hacer, ningún lugar al que llegar. Solo con el foco de tu atención completamente en esta zona de la respiración o del cuerpo, momento a momento. Y una vez más, puede que notes que tu mente no está aquí, que está perdida en el tren del pensamiento, incluso luchando con alguna experiencia desagradable. Esta es una excelente oportunidad para darte cuenta de este hecho y con amabilidad llevar nuevamente tu atención a esta zona de la respiración o del cuerpo explorada una y otra vez.
practicando la capacidad para estar sin intentar cambiar lo que está ocurriendo, sino abriéndome a lo que está ocurriendo, tal cual. Momento a momento. Volviendo una y otra vez. Mientras continúas observando tu respiración, en cada inhalación y exhalación, en esta zona explorada, vital, momento, 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 hasta que suene la campana. Y en este instante, antes de finalizar, tal vez puedas tomarte unos momentos para reconocer e incluso reconocerte con cariño, con amabilidad, el hecho de haber tomado unos minutos para prestar atención a tu experiencia y tomarte unos minutos para practicar total apertura a tu propia experiencia, porque no es de nadie más que tuya, para cultivar esta cualidad bastante sana, para dedicar unos minutos a tu cuerpo y a tus emociones y a tu pensamiento, mientras te cuidas en este trabajo de mindfulness, mientras te conoces, mientras te abres también. Y tal vez el compromiso es continuar cultivando esta práctica y capacidad, momento a momento, día a día, mes a mes o año a año.